Bueno, y la problemática de los docentes y del paro docente excede bastante la cuestión exclusivamente salarial. Los docentes vienen denunciando problemas edilicios, problemas de infraestructura, el tema del funcionamiento de los comedores escolares. Vamos a tratar de abrir un poco el foco de lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires con las escuelas. Está Jorge Ceballos con nosotros, él es secretario de Libres del Sur en la provincia de Buenos Aires. Forman parte de la alianza del FAP con los radicales, los socialistas y el GEN. Así es. Buen día, Jorge Ceballos, gracias por venir. Buen día, no, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, además Ceballos es de La Matanza, que es el municipio más poblado de la provincia de Buenos Aires, el más importante. Y ahí me decía que hay una movilización importante de docentes, que hay mucha cohesión interna con este paro con los docentes. Bueno, es en toda la provincia, ¿no? Pero particularmente yo soy de La Matanza y ahora en este momento están caminando los docentes desde Ruta 3, arrancaron en Virrey del Pino, yo iba a acompañar como parte de la comunidad. Y se van a dirigir hasta el municipio en San Justos, o sea, Virrey del Pino, para darte una idea, está del 35 al 40 kilómetros, ¿no? Y llegan hasta el centro de San Justos. Es una caminata que une todas las localidades de La Matanza, la mayoría, y noto un apoyo muy grande. O sea, el frente interno de los docentes, los maestros, están muy convencidos del... Yo lo percibí, en esto tuve una percepción a fines del año pasado, cuando fue el problema policial, o sea, el motín policial, noté de los docentes un sesgo de amargura, de decir, nosotros, digamos, venimos reclamando hace años un salario justo, y ahora en 24 horas le dan a la fuerza policial un sueldo básico de 9.000 pesos. Y no es que estén en desacuerdo con eso, ¿no? Mi señora es docente también, ¿no? Pero dicen, y nosotros que estudiamos, dice, ¿por qué tenemos que ganar 4.000 pesos y prácticamente... Sí, el policía se juega la vida también, ¿no? Digo, pero es cierto que... No, es una tarea profesional y está bueno que sea, ¿no? Porque si no, inclusive en el tema de seguridad, eso da lugar a las coimas, da lugar a que se rebusquen la vida de otra forma. El tema es el método, cómo se logra eficacia en obtener el resultado que se está buscando. Entonces el tipo de protesta, claro, la situación de un policía que está armado y que para, con las consecuencias que tuvimos en Córdoba y en muchos otros puntos del país. Y acá, bueno, empieza toda la discusión con los docentes, ¿no? Con los chicos fuera de las aulas. Hoy hay un nuevo amparo, los docentes están tan firmes que han decidido desoír. No solamente había una discusión sobre si podía o no el Ministerio de Trabajo dictar conciliación obligatoria, pero van 2 fallos judiciales, además, que desoyen, ¿no? Sí, un nuevo fallo de La Plata, sí, sí. No, yo creo que de todos modos los fundamentos de estos fallos no son muy... son muy interesados. Bueno, pero sí, está bien, pero digo, hay un fallo judicial. Si nos regimos por un marco normativo, uno puede apelarlo, ir a la justicia, pero de ahí a el fallo no me parece adecuado. Es difícil resolver un conflicto gremial mediante la justicia. No pueden los jueces resolver o administrar el tema de discusiones salariales entre el Estado y sus trabajadores. Tiene que ser precisamente donde trabaja el poder político, en el Estado. El poder político tiene que tener capacidad de procesar los conflictos y, bueno, darle una salida. Indudablemente allí hay una impericia grande y no le pidamos a la justicia que resuelva cosas que no le corresponden. Ahora, lo que nos interesaba mucho era el trabajo que venían haciendo de Libres del Sur, también relevando lo que está pasando en materia edilicia en los comedores en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que ustedes advirtieron? Bueno, en el tema de los comedores hay un tema que también se arrastra de mucho tiempo, que es el tema de los montos que se pagan. Hay 12.000 comedores en la provincia, ¿no? Escuelas, comedores que funcionan dentro de las escuelas. Dentro de las escuelas, que dan desayuno a 1.300.000 niños y de comer a 400.000, 500.000 jóvenes, ¿no? Niños también. Están pagando por desayuno 2 pesos a los profesores, a los proveedores, y 5 pesos el menú. Amén de que tienen una deuda, 600 millones, porque no le pagan hace muchísimo tiempo a los proveedores, lo cual ha llevado a que los mismos restrinjan digamos, la mercadería, o en algún caso bajen la calidad. El tema es lo que se está dando, ¿no? O sea, hay supuestamente una normativa de que haya carne, algún tipo de carne 3 veces a la semana. Si están dando alitas de pollo, porque hacen maravilla los docentes, los directores que tienen que indicarle a las cocineras, digamos,
digamos, el menú, le están dando cada 15 días, digamos, algo de pollo, que es la carne más barata, porque si la inflación ha sido del 30% en el año, 25%, lo que se quiera apreciar, en el caso de alimentos puntualmente, además, claro, ha sido en algún caso de la harina del 100% del año pasado, ¿no? Desde enero hasta diciembre. Entonces, la calidad de la comida es muy mala y en algunos lugares se ha suspendido. Y después el tema edilicio, también, en el caso de Matanza, que es el que yo más conozco, hay un faltante de por lo menos 200 escuelas, para comprendiendo todos los niveles, ¿no? Y muchas de las que hoy están, inclusive, además de que, digamos, de este problema de absorber la matrícula sin condiciones de hacinamiento, están en condiciones edilicias deplorables, ¿no? Y esto abarca desde Virrey del Pino, Castillo, hasta el primer cordón, inclusive hasta Ramos Mejía, que es el distrito de La Matanza con más predominancia de clase media, ¿no? Entonces, cuando yo escucho argumentar desde el oficialismo, decir, bueno, puede ser legítimo el reclamo docente, pero acá lo importante son los chicos, yo no creo que ellos estén autorizados, creo que hay mucha hipocresía, porque en realidad no se preocupan por la comida de los chicos, y bueno, se pagan, digamos, proveen materia de mala calidad, y uno ve después los gastos que hay suntuarios o gastos extravagantes en el tema de propaganda en la costa atlántica, etcétera, ¿no? O sea, me parece que hay una contradicción entre decir eso y después mi preocupación son los chicos, ¿no? En realidad es un argumento para no darle a los docentes un sueldo que a mi criterio tiene que... O sea, no hay calidad educativa, no solo se trata en la educación de asistir a clase, después hay que tener calidad educativa, y si no hay docentes que eduquen a nuestros hijos con sueldos realmente que les permitan perfeccionarse, etcétera, me parece que no es cierto que nos preocupamos por el futuro de los niños. Bueno, hay además esa situación en la cual, si bien la inversión aumentó en educación todos estos años, uno ve que gente humilde y que le cuesta llegar a fin de mes y demás, por ahí hace malabares para pagar una escuela privada. Sí. En el conurbano eso se da muchísimo. Muchísimo, y desde hace un tiempo largo que viene eso. Yo daba apoyo escolar gratuito, ¿no? en límite de La Ferrera y Castillo, barrio San José Obrero. Y era un lugar, bueno, realmente un lugar muy humilde. Y ahí ya, en el lugar que yo daba, en el que me prestaban un local ahí para que iba a los sábados con otros alumnos, con otros colegas, con otros amigos más y colegas más, a darle clase a los niños para reforzar sus conocimientos ahí, los papás que tenían chicos de 6, 7 que venían, lo iban a cambiar al privado, un esfuerzo enorme. Enorme, porque bueno, tenían, digamos, veían el problema de la deficiencia de la escuela pública. Entonces, en realidad... Pero no es solo la deficiencia, y también mucho, lamentablemente, la falta de continuidad. Porque también son padres que trabajan y que no siempre tienen la facilidad de dejar a los chicos en un lado u otro frente a paros, bueno, toda la problemática del ausentismo, pero estos paros golpean mucho finalmente también la confianza en la escuela pública, y esto se ve reflejado en estos esfuerzos que por ahí hace gente muy humilde para ir a la escuela privada. Exacto, porque bueno, se resuelven cuestiones que no son estrictamente organizativas, que es el tema de que los padres que tienen que trabajar es dónde dejan los hijos, lo mismo que el tema del comedor. Ahora, eso no es la esencia de la educación. Yo creo que un docente no tiene que estar ni para ocuparse del comedor, ni tampoco tiene que ser un depósito, digamos, ¿no? El tema ahora es una realidad que existe. Ahora, yo creo que el mayor problema ha sido cómo ha bajado la calidad educativa en estos años, ¿no? Y esto es tanto en el sector público como en el privado. El caso de la provincia de Buenos Aires es sintomático, que por ejemplo, primero la ministra que pusieron, que es más especialista en economía que en cuestiones pedagógicas, y eso se traduce, por ejemplo, que no haya inspectores específicos en el tema pedagógico. Hay inspectores que, bueno, que van a controlar las asistencias, que hay un intento de forzar mucho las estadísticas, ¿no? Se han habilitado, por ejemplo, para rendir materias prácticamente todo el año. Ahora, antes cuando yo estudiaba hace mucho tiempo, eran 2 o 3 instancias, claro, ¿no? Ahora hay prácticamente cada 2 meses la posibilidad, porque lo que se quiere es mostrar la estadística de que hay menos repitencia, etcétera, pero se flexibiliza tanto y se preocupa tan poco por el tema, y una presión sobre docentes y directivos respecto a que aprueben,
que se baja mucho la calidad. Y eso contribuye a la degradación general del tema sí, educativo, eso es como, que ¿no? después Claro, se ve. el tema de pelear también contra la deserción, que es clave ahí en tercer año, que es cuando además los chicos, si salen del sistema en ese momento, es muy difícil, ¿no? Pero la contención posterior. Yo creo que hay que buscar, en algún caso, yo creo que hay que modificar contenidos. No, o sea, indudablemente eso estoy convencido de que desde hace un tiempo la educación está atrasada en sus conceptos respecto a la nueva realidad. Hay un problema de desfasaje y bueno, que no logra interesar y los jóvenes no logran ver qué utilidad tiene efectivamente la educación. Y en esto abarca sobre todo, inclusive muchos sectores medios, hijos de profesionales que han hecho siempre de la educación un valor, digamos, como ya sea como ascenso social o prestigio, no tienen esa misma visión de que la educación les sirva para algo, ¿no? Entonces yo creo que hay que reformular contenidos porque hay que interesar, tiene que servirle para algo. Charlie García, perdón que traiga este tema, decía no existe una escuela que enseñe a vivir. Yo no digo que se puede enseñar a vivir, pero tiene que lograr algún tipo de... La escuela tiene que, no solo contenidos para después ocuparse y entrar al mundo laboral, que es fundamental, sino también para, bueno, manejarse en la vida, ¿no? Sí, quizás detrás de este paro hay como una realidad mucho más compleja que asoma con relación a la educación, particularmente en la provincia de Buenos Aires, por lo que significa en la provincia de Buenos Aires, y esto de que son 10 años de inversión creciente en materia de vínculo, porcentaje del PBI en educación, sin que los resultados de calidad den esos resultados, ¿no? Ni siquiera los resultados en infraestructura, María. Yo he visto el tema que coetáneamente con la distribución de las netbooks, que me pareció bárbaro, yo no voy a criticar eso, es muy bueno que tengan eso. Por ejemplo, en el Centro de Educación Física de La Matanza, en Ciudad Evita, no tenían luz. O sea, el director, yo pasé un día porque me llamaron docentes de ahí, con velas y un cable tirado de afuera para proveerlo en algún caso. Entonces vos decís, por un lado hay una inversión en esto y después no tenían la luz. Ni luz. Y había un subsidio que se le había otorgado y que estaba parado, mejor dicho, que había desaparecido y que cuando la comunidad educativa se movilizó, lo suplantaron con otro. Se resolvió el problema porque se movió. Claro, porque hay también una gran cantidad de fondos alrededor de la educación administrados por distintas instancias. Bueno, está aquello que depende centralizadamente de la provincia de Buenos Aires, son 300.000 docentes, eso es la mitad de los empleados públicos en la provincia de Buenos Aires, para entender la dimensión del problema, ¿no? Y después los consejos escolares, a través de los cuales muchos de los fondos que debieran ir a escuelas se canalizan a través de los consejos escolares, que bueno, es una figura que la gente vota, muchas veces no sabe, está en la boleta, al final de la boleta, y son los que manejan fondos cuantiosos, a veces suelen ser como gente de confianza del intendente, no necesariamente alguien comprometido. Pues fue una idea de Sarmiento pensando, pero no es alguien comprometido con la educación. Práctica, hay algunos que funcionan bien, pero son la excepción. La mayoría son fieles del intendente y que, bueno, hay mucha plata, hay además, muchos recursos ahí. Entonces, todo este tema de compras, a veces con licitación, a veces sin licitación y a veces con licitaciones, como en muchos casos de la administración pública, arregladas, que precisamente no se logra traducir las cifras esas que se hablan de aumento del Producto Bruto, digamos, que se le da a la educación, que es válido y que ha sido un logro de estos últimos tiempos, no se traducen en cuestiones concretas. Falta de edificios, como te digo, falta de materiales. No sé cómo puede ser que siempre, es algo que yo no logro entender, este tema de que lleguemos al comienzo del año y tengamos que reparar aulas o que en invierno no estén las estufas. Digo, ¿para qué digamos, el receso escolar? ¿Por qué no se trabaja por eso, no? Yo indudablemente tengo una visión en este caso, de que este apoyo masivo y que tiene la lucha docente respecto dentro de sus propias bases, ¿no? Entre los mismos docentes, y con cierto... digamos, comenzó con mucho apoyo de la comunidad, ahora indudablemente tanto tiempo también eso va generando alguna merma. Yo indudablemente tengo una visión de que no se soluciona la educación sin que los docentes tengan un sueldo digno. Ahora, cumplido esto, también después hay que exigir a los mismos docentes cambios de conducta. Sí, claro. No se puede hacer un uso y abuso de las licencias, digamos, no se puede, digamos, no capacitarse o ir a un aula y no realmente no cumplir con la verdadera función. Pero hay un presupuesto básico que es el tema de que
la educación del futuro, la educación de nuestros hijos tiene que estar en manos de personas bien remuneradas, si no, Sí, claro. es hipócrita decir que pensamos en el futuro y que pensamos en nuestros hijos, pensamos en cómo los sacamos de encima para poder hacer nuestras actividades y eso es lo principal, ¿no? Jorge Ceballos, muchas gracias. No, gracias a ustedes.